Todos tenemos las mismas 24 horas, pero algunos llegan a la noche con la cabeza llena y el corazón vacío. No les falta esfuerzo, les falta dirección. Y lo más duro es que, por fuera, parecen responsables, mientras por dentro sienten que el tiempo se les escurre como agua entre los dedos. A Daniel le pasaba así. Buen empleado, puntual, el que siempre resuelve. Pero últimamente resolvía tanto que ya no estaba viviendo. Se levantaba y lo primero que tocaba era el celular. Mensajes, pendientes, urgencias ajenas. En el bus iba contestando, en la oficina corría apagando incendios, y al volver a casa traía el cansancio pegado al cuerpo como una camisa mojada. Estoy trabajando, porque no avanzo, pensaba, mirando su salario y su paz como dos números que nunca coincidían. La prosperidad no siempre es tener más, a veces es dejar de perder lo que ya tienes, tu atención, tu familia, tu fe, tu salud. Daniel ganaba un sueldo, sí, pero estaba pagando con ansiedad. Y cuando el alma se endeuda, ningún aumento alcanza. Una tarde, su jefe lo llamó. No fue un regaño, fue peor, frase corta y honesta. Daniel, eres capaz, pero te dispersas. Te veo ocupado, no enfocado. Esa noche, con el plato servido y la mente lejos, escuchó a su hijo decir, papá, ¿mañana sí jugamos? Daniel respondió lo de siempre, después. Y en el silencio que siguió, entendió que su vida se estaba convirtiendo en esa palabra. Al día siguiente, llegó temprano a la oficina, pero no entró. Se quedó en el carro y por primera vez notó lo que su prisa le escondía, el temblor de sus manos y el nudo en el pecho. Recordó algo que su abuela repetía, si no pones a Dios primero, todo lo demás te cobra el doble. Abrió la Biblia en Marcos 1:35 y leyó cómo Jesús, muy de madrugada, se apartaba para orar. Daniel sintió vergüenza y alivio, vergüenza por correr sin rumbo, alivio porque aún podía ordenar su día. No hizo una oración elegante. Solo dijo, Señor, hoy no quiero vivir reaccionando. Muéstrame qué es lo esencial. Se quedó quieto. Sin notificaciones. Sin excusas. En ese silencio, una idea sencilla se le clavó como luz, haz lo correcto primero, no lo urgente primero. Sacó una libreta y escribió 3 cosas que, si salían bien, cambiarían su semana. Luego escribió una cuarta, jugar con mi hijo. Le pareció extraño ponerlo al lado del trabajo, hasta que entendió que también era mayordomía. Entró a la oficina y, cuando llegaron los primeros mensajes, no los abrió de inmediato. Terminó una tarea clave antes de atender el ruido. Dijo ahora ya no a una interrupción que podía esperar. Nadie aplaudió. Nadie le dio un trofeo. Pero su mente se sintió menos partida, y eso ya era una forma de prosperar. Si tu mañana comienza con ruido, este es el primer hábito, orar antes de actuar. Es el mapa antes del viaje, la brújula antes de la prisa. Hoy, antes de abrir WhatsApp o el correo, haz esta pregunta, Dios, ¿qué es lo más importante que debo hacer? Y luego obedece la respuesta, aunque sea pequeña. En la siguiente parte verás cómo Daniel aprendió a priorizar lo esencial sin perderse a sí mismo. El cambio no se notó por fuera de inmediato. Nadie en la oficina vio la oración de Daniel en el carro ni la libreta con sus 3 prioridades. Pero el día entero empezó a sentirse distinto, como cuando alineas una puerta que rozaba el piso. El ruido baja, la presión afloja. A las 10 de la mañana, apareció la primera prueba. Un compañero le dejó una pila de pendientes con una frase disfrazada de halago, tú eres rápido, échame una mano. Antes, Daniel habría dicho que sí sin pensar, porque su identidad estaba amarrada a ser útil. Esta vez respiró, miró su lista y respondió con calma, puedo ayudarte después de terminar esto. Si lo hago ahora, se me cae lo principal. No fue grosería. Fue orden. Luego lo llamaron a una reunión rapidita. Daniel sintió el imán de siempre, entrar aunque no hiciera falta. Preguntó el objetivo, entendió que su presencia no era necesaria y pidió que le enviaran el resumen. Por dentro le gritaba el miedo, van a pensar que no colaboras. Pero se sostuvo, colaborar no es estar en todo,
es aportar donde suma. Mientras trabajaba, recordó una escena que había leído esa misma madrugada. Jesús rodeado de necesidades, enfermos, preguntas, urgencias, y aún así dijo: también debo anunciar el reino de Dios en las otras ciudades, porque para eso he sido enviado. Lucas 4:43. Daniel sintió que esa frase le ponía un límite santo al caos. No todo lo que te piden es tu misión. Al mediodía, su jefe volvió a escribirle: necesito que prepares un reporte extra para hoy. Daniel sintió la vieja ansiedad subir como marea. Quiso correr, cancelar el almuerzo, sacrificar otra vez lo importante. Pero por primera vez se preguntó: ¿esto es urgente o solo ruidoso? Fue directo, pidió 10 minutos, aclaró expectativas y negoció un plazo realista. Descubrió algo incómodo: muchas urgencias se desinflan cuando haces preguntas claras. Esa tarde, cometió un error pequeño, pero revelador. Abrió el celular solo un minuto y se fue por un túnel de mensajes y noticias. Cuando levantó la vista, había perdido media hora. Se enojó consigo mismo, pero en vez de rendirse, hizo algo nuevo. Cerró el teléfono, lo guardó y volvió al trabajo como quien regresa al camino después de una curva. No era perfección. Era disciplina. Al salir, no se llevó trabajo a casa. Caminó con esa sensación rara de estar llegando temprano a su propia vida. En la mesa, su hijo lo miró desconfiado. Su esposa lo miró también, y entendió que el cansancio deja huellas. Se sentó en el piso, tomó un carrito y dijo: hoy no es después. Hoy es ahora. Y en ese juego sencillo descubrió una verdad. Priorizar no es un método, es una decisión de amor. Esa noche escribió 2 líneas para mañana: lo principal y lo que no negociará. No era una agenda perfecta, era un compromiso. Y por primera vez en meses, su mente se apagó sin pelear de nuevo. Si quieres prosperar con el empleo, empieza aquí: define lo principal antes de que el mundo te lo defina. Lo urgente grita, pero lo importante susurra. En la siguiente parte, Daniel aprenderá algo más difícil: no puede sostenerlo todo solo. El lunes siguiente, Daniel creyó que ya lo tenía dominado. Se levantó temprano, oró y escribió sus prioridades y salió con esa calma nueva. Pero a media mañana sintió otra clase de presión, la del dinero. Porque aunque su mente estaba más ordenada, su bolsillo seguía apretado. Y ahí se dio cuenta de algo incómodo: la prisa no era su único problema, también había desorden silencioso. En el almuerzo abrió su cuenta y vio el mismo patrón. Compras pequeñas que parecían inocentes, deudas que crecían como maleza, y esa frase que se repetía cada quincena: este mes sí me organizo. Era el después vestido de números. Daniel bajó la mirada y recordó Proverbios 21:5: los planes del diligente llevan a la abundancia, pero los apresurados, a la pobreza. No era magia, era dirección. Esa tarde, en lugar de seguir solo, buscó a don Samuel, un hombre mayor de la iglesia que siempre hablaba poco y trabajaba con excelencia. Daniel no le pidió dinero, le pidió claridad. Siento que trabajo mucho y no prospero. Don Samuel lo escuchó y preguntó algo simple: ¿tú administras tu salario o tu salario te administra a ti? Esa pregunta le golpeó más que cualquier consejo. Se sentaron con una hoja en blanco. Don Samuel le dijo: la prosperidad empieza cuando el dinero deja de ser un misterio. Anotaron ingresos, gastos fijos, deudas. Luego separaron lo esencial de lo impulsivo. Daniel sintió vergüenza al ver su realidad escrita, pero también sintió libertad: por fin estaba viendo la verdad. Don Samuel le habló de la mayordomía como un acto espiritual, no como una tabla fría. Dios no te pide que inventes, te pide que ordenes. Antes de irse, le dejó 3 hábitos concretos: pagar primero lo necesario, apartar una porción para ahorrar aunque sea pequeña, y cortar un gasto fuga por 30 días. Daniel salió con una decisión. Esa noche haría un presupuesto sencillo y lo hablaría con su esposa, sin orgullo ni excusas. En casa, fue honesto. Ella no lo humilló, respiró como quien llevaba tiempo esperando esa conversación.
Juntos pusieron límites, definieron metas y acordaron revisar cada semana. Daniel entendió que prosperar no es un acto individual, es un pacto de responsabilidad. Esa semana decidió mejorar una habilidad. Tomó un curso corto, pidió retroalimentación y llegó 10 minutos antes, no para ser visto, sino para trabajar con calidad. Pensó en José en Egipto, no cambió su historia quejándose, la cambió siendo fiel en lo pequeño. La excelencia no grita, construye. Sin excusas. A la mañana siguiente, algo cambió en su trabajo. Ya no se sentía víctima del sueldo. Empezó a pensar como administrador. En vez de gastar para calmar estrés, caminó y oró, tomó agua, respiró. Y cuando apareció una tentación de compra, se preguntó, ¿esto me acerca a mi propósito o solo me distrae? Si hoy el dinero te pesa, no esperes un milagro que sustituya tu orden. Empieza con una hoja en blanco y la verdad por delante. En la siguiente parte, Daniel descubrirá que la excelencia también es una semilla. Lo que haces con tus manos abre puertas que la prisa no puede forzar. La semana avanzó como una cuerda tensa. Daniel estaba haciendo lo correcto, pero lo correcto no siempre se siente cómodo al principio. Había días en que la vieja prisa regresaba con disfraz de responsabilidad, un correo marcado como urgente, una petición cargada de culpa. Y aún así, él empezaba a notar una diferencia, ya no reaccionaba como alguien perseguido, sino como alguien que elige. En la oficina aplicó un principio simple, terminar una cosa bien antes de empezar 3 a medias. Cerró pestañas, organizó su mesa, preparó plantillas, dejó listas sus tareas clave. No era perfeccionismo, era mayordomía del tiempo. Recordó Proverbios 22-29, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Daniel sonrió, no por grandeza, sino porque entendió que la diligencia abre puertas sin empujarlas. El jueves llegó la prueba de la excelencia. Se cayó un sistema y el equipo entero entró en pánico. Antes, Daniel habría corrido intentando salvarlo todo, como si el mundo dependiera de él. Esta vez respiró, pidió datos precisos y dividió el problema, que se resuelve ahora, que se comunica, que se documenta. Mientras otros gritaban, él escribió. Mientras otros improvisaban, él ordenó. Y lo más extraño, sintió paz. Al final del día, su jefe lo llamó. Daniel pensó que sería otra carga, pero escuchó algo distinto, necesito que lideres el proyecto de mejora. No porque seas el que más se queda tarde, sino porque piensas bien bajo presión. Daniel salió con la mente encendida. Era una oportunidad, sí, pero también un riesgo, esos encargos suelen devorarte si no tienes límites. Esa noche, en casa, tuvo la conversación que antes evitaba. Le contó la propuesta a su esposa y dijo una frase nueva, quiero crecer, pero no a costa de nosotros. Ella lo miró con alivio. Decidieron reglas claras. Hora de cierre, un día de descanso y una rutina breve para empezar el día con Dios y terminarlo en familia. Daniel recordó que incluso Jesús se apartaba para descansar, la productividad sin descanso rompe el alma. El viernes, un compañero le soltó una frase venenosa, a ti te va bien porque sabes quedar bien. Daniel sintió el impulso de justificarse, pero eligió otro camino. Sonrió y respondió, ojalá nos vaya bien a todos. Si quieres, te comparto cómo me estoy organizando. No era ingenuidad. Era integridad. Porque la prosperidad que se defiende con orgullo se vuelve cárcel. Esa tarde, Daniel recibió un pago extra por horas acumuladas. Por un momento pensó en gastarlo para celebrar, como antes. Pero recordó su hoja en blanco y su meta. Separó una parte para su deuda, otra para ahorro, y una porción para bendecir a alguien. No fue cantidad, fue obediencia. Sintió que el dinero dejaba de mandarlo y empezaba a servir. Cuando se acostó esa noche, entendió algo que nadie le había dicho, la excelencia es una semilla. No siempre se ve al día siguiente, pero crece en silencio. Y sin saberlo, ya venía la parte más delicada, la decisión final que definiría qué tipo de prosperidad estaba buscando. Y por primera vez, su corazón no corrió hoy mismo.
El sábado amaneció sin alarma. Y aún así, Daniel abrió los ojos con esa costumbre vieja de correr por dentro. Miró el celular por reflejo, pero lo dejó boca abajo. Había decidido que ese día no sería propiedad de nadie. Se levantó despacio, fue a la cocina, sirvió café y, antes de que el ruido entrara, se sentó en silencio. No era un silencio perfecto. Era un silencio humano, con pensamientos que iban y venían, el proyecto nuevo, la presión, el dinero extra, el miedo a fallar. Entonces recordó algo simple que lo había sostenido en los días difíciles: cuando el corazón se acelera, no necesitas más velocidad, necesitas más verdad. Y en esa verdad, una frase se le acomodó por dentro como un ancla: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, si pierde su alma? Esa misma tarde, su jefe le escribió: necesito que revises unas cosas del proyecto. Solo hoy, rápido. Daniel sintió el tirón de siempre, como una cuerda que te jala cuando estás empezando a caminar libre. Se quedó mirando la pantalla. Podía hacerlo. Era capaz. Y ahí estaba la trampa: muchas cadenas parecen hechas de capacidad. Miró hacia la sala. Su hijo estaba armando una pista en el piso, concentrado, esperando que su papá se sentara a jugar. Su esposa doblaba ropa en silencio, y Daniel entendió que el hogar también es un proyecto que se construye o se descuida, sin anuncios. Respiró y respondió al mensaje con respeto: hoy estoy desconectado. El lunes a primera hora lo reviso y te envío avances. No justificó, no peleó, no se disculpó por vivir. Solo eligió. Al principio sintió culpa. Luego sintió algo nuevo: paz con peso. Como si por fin su vida tuviera un límite sano, un borde que protege lo que importa. El lunes, llegó temprano. Oró en el carro como ya era su hábito, pero esa vez la oración fue distinta. No pidió más, pidió bien. Señor, no me dejes prosperar de una manera que me destruya. Entró a la oficina y trabajó con enfoque. Cuando terminó, entregó resultados claros. Y sin darse cuenta, ese no del sábado le dio autoridad el lunes. Con el pasar de las semanas, el proyecto avanzó. Daniel lideró sin gritar, corrigió sin humillar, delegó sin miedo. Y algo empezó a cambiar alrededor: otros compañeros comenzaron a preguntarle cómo hacía para estar firme sin estar tenso. Él no presumía. Solo decía la verdad: aprendí a ordenar. A priorizar. A decir no, a buscar a Dios antes que el ruido. Un día, don Samuel lo vio en la iglesia y le dijo: ahora sí te estás volviendo rico. Daniel se rió, porque sabía lo que su cuenta aún decía. Pero don Samuel no hablaba de números. Hablaba de gobierno interior. Eres rico cuando ya no te mueves por miedo. Cuando tu paz no está en venta. Esa noche, en casa, Daniel sacó la libreta vieja donde había escrito la primera lista: 3 prioridades y jugar con mi hijo. La hoja estaba arrugada, pero la promesa estaba viva. Se sentó en el piso, armó la pista con su hijo y, mientras los carritos chocaban, sintió que estaba recuperando algo que el dinero no compra: presencia. En un momento su hijo lo miró y dijo: papá, ahora sí estás aquí. Y Daniel sintió que esa frase valía más que cualquier bono. Antes de dormir, se arrodilló. No como un ritual, sino como un descanso. Dijo: gracias por enseñarme que la prosperidad no es correr sin parar. Es caminar con propósito. Es trabajar con excelencia, pero también amar a tiempo. Es pagar deudas, sí, pero no endeudar el alma. Es crecer, pero sin perderme. Y si tú estás escuchando esto con el pecho apretado, sintiendo que trabajas mucho y avanzas poco, no te condenes. Solo despierta. Porque el después parece inofensivo, hasta que te roba lo que no vuelve: tu familia, tu salud, tu fe, tu alegría. Empieza mañana con una oración breve. Escribe lo principal. Corta una fuga. Aprende una habilidad. Pon límites. Juega con tus hijos. Honra tu descanso. Haz lo correcto primero. Y poco a poco verás que prosperar no es tener más cosas.
Es tener una vida ordenada por dentro, donde Dios no es un accesorio, sino el centro. La verdadera prosperidad no se grita. Se nota. Se vive. Y empieza con una decisión pequeña hecha a tiempo. Quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de este video. Si te ha gustado, comparte una reflexión en los comentarios para que juntos seamos de bendición a otros.